Bienvenidos a la Biblioteca CRAE de la Universidad del Quindío. El día de hoy traemos un tema muy importante para todos, tanto estudiantes, docentes, investigadores, y tiene un alto impacto en todo lo que nosotros de forma académica, en lo personal y lo profesional, ejecutamos en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, y tiene que ver con el tema de derechos de autor. Para ello hemos invitado a la doctora abogada Alejandra Grajales López, y quien nos comentará un poco por qué está dentro de este proceso de derechos de autor en la Universidad del Quindío y qué podemos avanzar hoy con su enseñanza, con su capacitación, que, insisto, para todos ustedes es muy importante. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Jairo. Bueno, como bien me presentaron, mi nombre es Alejandra Grajales López, yo soy abogada, máster en Derecho del Comercio Internacional, y me encuentro trabajando en la Universidad del Quindío en el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, CATI, que es una red de gestores que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio con diferentes instituciones. A nivel nacional actualmente se encuentran 31 instituciones vinculadas, es decir que la Universidad del Quindío es una de las afortunadas y la única en el Quindío que cuenta con un CATI para los temas de propiedad industrial, temas como marcas, patentes y entre otros que también trabajamos y promovemos por los derechos de autor. Bueno, entonces el día de hoy vamos a dar una pequeña charla como sobre unas temáticas generales del derecho de autor, algunos ejemplos para que miremos la importancia del mismo en las aulas de clase y en cada uno de nuestros procesos académicos, independiente del nivel en que tengamos. Es importante que todos veamos por qué el derecho de autor se encuentra inmerso en estos procesos académicos y cómo podemos tratarlos desde diferentes aspectos. Acá les traigo algunas de las noticias más relevantes en el tema y muchos dirán, bueno, esto pasa en la Universidad Javeriana, en la Universidad de Barcelona, en México, en grandes universidades, ¿realmente nosotros estamos exentos a ello? No. En cada una de las actuaciones que realizamos, documentos, imágenes que nosotros adoptamos, links incluso, que vamos a hablar un poco de hipervínculos, nos encontramos muy sujetos a generar violaciones o infracciones al derecho de autor. Entonces, estas noticias que parecen ser de los grandes o de los magnates cuando vemos como Google, Apple, entre otras demandas a nivel internacional, las podemos ver incluso desde la universidad y nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Entonces es importante que partamos que ninguno está exento de que lo puedan demandar e incluso que pueda ir a prisión por generar una infracción a los derechos de autor. Bueno, cabe aclarar primero que el derecho de autor es una categoría o una arista de la propiedad intelectual. Todos hemos escuchado en algún momento autores, inventores, muchos términos, pero es necesario aclarar. La sombrilla o en general el término es propiedad intelectual. La propiedad intelectual contiene dos campos específicos. Uno, que es la propiedad industrial, que como les decía, la tratamos desde el CATI, que trata signos distintivos, marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales y lo que son patentes o nuevas creaciones. Entonces tenemos patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, que lo hemos escuchado en diversas ocasiones. Esa es la propiedad industrial. Ahora, lo que es derechos de autor trata específicamente sobre la protección de la autoría en obras científicas, artísticas y literarias, y también en los softwares. Es muy importante pues tener como este aspecto muy claro. Cada una tiene una entidad de protección diferente, que incluso conceptúa al respecto, que cada uno puede ingresar, como ven, en las páginas respectivas para mirar cuáles son las últimas noticias o las tendencias en estas áreas. La Dirección Nacional de Derechos de Autor es la entidad nacional encargada de regular este tema. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio es la que se encarga de los temas de propiedad industrial. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros queremos proteger nuestras obras o creaciones, tenemos que saber a dónde acudir y a dónde hacer los registros. Bueno, para entrar en el tema de derechos de autor, esta imagen me llama mucho la atención y me gusta ponerla porque tiene toda la razón. Dice, el nieto
Pero entonces yo no podría escribir sobre el amor porque muchos ya lo hicieron, y le contesta su abuelo o su padre: tranquilo amigo, las ideas no están protegidas, todos podemos escribir sobre el amor, lo que es tuyo es la forma en que lo expresas. Muchas veces tenemos una idea sobre algo y se queda en eso, en la idea, no la plasmamos a través de cualquier medio tangible, y por lo tanto decimos que cuando otra persona nos robó la idea, estamos errados. Si nosotros tenemos, desde el momento en que nosotros escribimos una obra, ya sea a través incluso de fonogramas por música, los escritos que realizamos a diario y son originales, nosotros tenemos protección de derechos de autor. Pero si simplemente pensamos o tenemos ideas sobre algún tema específico y se las contamos a un amigo y luego ese amigo escribe y va y lo registra la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿quién tiene la protección? El que plasmó la idea, y ya vamos a ver en qué influye el registro. Es importante aclarar que desde el momento en que se plasma la obra, tenemos protección de derechos de autor. La idea del registro es que se pueda hacer publicidad, y en caso de tal de que otra persona llegue a plagiarnos o a copiar exactamente lo que nosotros tenemos, tengamos medios efectivos ante las jurisdicciones o ante la Dirección Nacional para nosotros poder ejercer el derecho que nos corresponde. Sin embargo, a diferencia de la propiedad industrial, que sí nace con el registro, los derechos de autor nacen desde el momento que ustedes expresan y plasman sus ideas. Y existen muchos medios, estamos cerrados en creer que únicamente a través de un libro es una obra. Hay obras artísticas, hay arquitectónicas, hay musicales, o sea, existe cantidad de formas en que se puede plasmar una obra, las cuales se encuentran establecidas en la Ley 23 de 1982, que es la Ley de Derechos de Autor que actualmente nos rige. Para que podamos comprender un poquito el alcance del mismo, es necesario saber que los derechos de autor tienen intrínsecos dos derechos. El primero son los derechos morales. Ahí es cuando hablamos de 5 aspectos que los vamos a explicar en palabras normales, no tan técnicas. Los derechos morales, la paternidad. ¿Qué significa eso? Cuando uno siempre dice: yo quiero que me reconozcan que soy el autor, que yo fui el que escribí, que yo fui el que realicé eso, que yo fui el que tomé la fotografía. Eso es un derecho de paternidad, que me reconozcan la autoría sobre una obra. Integridad. ¿Qué puedo hacer yo cuando tengo una obra? Yo puedo mirar hasta qué punto la puedo tener completa, la puedo partir. Yo tengo totalmente una independencia de ver qué quiero hacer con mi obra. Y los demás tienen que respetar mi obra en conjunto. No pueden empezar a modificarla ni nada si no se genera una autorización expresa. La ineditud significa que yo como autor puedo decidir cuándo la quiero publicar. O sea, yo puedo tener una obra y la puedo tener para mí, la puedo escribir, la puedo registrar y no se la tengo que mostrar al público, la tengo que vender. A diferencia de la propiedad industrial, es decir, las marcas y las patentes, que como requisito tiene, pues que sean explotables, que pueda generarse una inversión a través de ellas. En este caso, yo decido cuándo quiero publicarla o si yo la quiero tener dentro de mi dominio personal. La modificación, como les venía diciendo, yo decido cómo puedo modificarla, si quiero incluso hacer una traducción de la misma, o sea, toda alteración que le quiera hacer a la obra, tengo el derecho. Y el retracto, muchas veces en las editoriales puede pasar que yo tenía una obra que creía que era muy buena, tenía una obra sobre el amor, donde contaba la historia con mi pareja y la vendí. Fue un éxito, pero después terminé con mi pareja y entonces ya no quería que siguiera en circulación y me puedo retractar. Entonces puedo decir a la editorial que ya no quiero que esa obra sea publicada, pero si se generan perjuicios en contra pues de quien es el editor o de quien ha hecho la publicación, pues me va a tocar resarcirlos, por supuesto. Pero yo puedo decir que esa obra no siga circulando. Esos son los derechos que siempre va a tener el autor. No importa por cuánto tiempo pase, por los siglos de los siglos, siempre se le va a reconocer la autoría sobre este. Como las obras de García Márquez y de muchos autores, pues que ya dirán, han fallecido hace años, pero siempre se reconoce que ellos fueron los que realizaron esas obras. Ahora, los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que pueden estar en cabeza del mismo autor, o sea, la misma persona que genera la obra, o en cabeza de otra persona, y trata de los actos de explotación como tal que tiene una obra. Entre ellos, es decir, pues de carácter económico, entre ellos se encuentra la reproducción. Es muy importante este aspecto porque al principio todos consideramos que la reproducción son copias físicas, entonces sacamos fotocopias, generamos libros, hacemos
inventarios, entre otros aspectos, pero tienen que tener muy en cuenta que desde que se expiden y entran en vigor en el 2002 los tratados de la OMPI de 1996, o sea, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las copias del medio análogo o del medio físico se extienden al entorno digital. Por lo tanto, hoy día también hablamos de una reproducción a copias digitales, a cuando realizamos escaneados de nuestros libros y los subimos, a cuando tomamos un documento que se encuentra protegido por derechos de autor, lo guardamos en nuestro computador y lo subimos a otro lugar, porque le estamos entregando copias a otras personas. Entonces es importante tener en cuenta el alcance del derecho de reproducción. Comunicación pública, cuando me encuentro en un entorno y hago pública precisamente esa obra, puedo lanzar un libro que tengo, entonces me reúno en cierto lugar, doy el lanzamiento del libro, comunico la obra. Y también se encuentra la puesta a disposición, que es lo que está pasando ahora en el entorno digital. Cuando ustedes observan que hay una obra en internet, muchos creen, pues está en internet, la quisieron publicar precisamente para que hagamos lo que quiera con ella. No, es exactamente lo mismo que la comunicación al público. Yo les estoy dando el lanzamiento de un libro en internet, les estoy mostrando que hay una obra, se los estoy dando a conocer en cualquier tiempo y en cualquier lugar. La distribución, como les decía, ya generar diferentes copias al respecto y distribuirlas en diferentes entornos, y transformación en cuanto a los aspectos de mirar si quiero una obra que se encuentra en el entorno físico, pasarla a digital, generar traducciones, generar obras derivadas, entre otros aspectos. Es importante reconocer que al autor siempre se tiene que otorgar esa paternidad. Él hizo la obra, pero los derechos patrimoniales pueden existir en cabeza del autor o de una figura que se llama el titular de los derechos patrimoniales, que es el que va a poder realizar con permiso del autor todos estos actos. Una consulta, ¿esto en algún momento hay una vigencia? Uno se puede decir, bueno, sí, los estoy respetando, pero hay un tiempo en el que yo puedo decir, bueno, pero yo ya lo puedo utilizar. Muy buena pregunta, Jairo. Por supuesto, allá íbamos precisamente. Como les decía, los derechos morales son ilimitados, pero los derechos patrimoniales sí tienen un tiempo, porque imagínense pues que siempre hubiese que pedir permiso para todo, y es la vida del autor más 80 años más. ¿Qué pasa con estos 80 años? Pues si la persona se encuentra muerta, ¿quién los hace valer? Precisamente son los herederos los que se encargan de hacer valer esos derechos patrimoniales. O si no, imagínense qué pasaría en el caso de Juan Gabriel y todos los grandes artistas pues que dejan una herencia increíble a través de estos activos intangibles. Entonces es la vida del autor más 80 años más, y después ya pasan al dominio público. Pasar al dominio público no significa que yo ya digo que esa obra es mía y que la obra de Picasso es mía. No, o sea, se sigue reconociendo, como les digo en un principio, una paternidad. Es una excelente pregunta y muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí viene lo que les decía. Existe una regla general. Cuando un tercero pretende utilizar una obra protegida por el derecho de autor, necesita la autorización del titular de manera previa y expresa. Esa es como la regla que siempre tenemos que tener en cuenta. Pero existen ciertas excepciones, como a toda regla general. Entre ellas se encuentran las licencias, las noticias de actualidad, datos estadísticos, precios y cualquier información que carezca de originalidad y creatividad. Entonces, entremos a ahondar un poquito más en este tema. La misma Ley 23 trae un catálogo expreso de excepciones y limitaciones que se pueden utilizar obras sin necesidad de pedirle permiso al autor. Pero les recuerdo que seguimos reconociendo la autoría de quien hace esas obras. Hay muchas, pero les traigo hoy 6 de ellas que se utilizan más que todo en nuestro entorno académico. Sin embargo, antes de tenerlas en cuenta, yo creo que todos deberían de saber este tip, que es súper importante, y se llama la regla de los 3 pasos del Convenio de Berna. ¿Cuándo sé o hasta qué alcance puedo utilizar una obra mediante una excepción y limitación? La primera es que se tiene que encontrar expresamente en alguna norma, es decir, en la Ley 23 o en la Decisión 351, que es de la Comunidad Andina de Naciones. La segunda es que no puedo generar un perjuicio en contra de los derechos legítimos del autor. Y la tercera es que no puedo afectar la normal explotación de la obra. Eso significa que tenemos que tener muy en cuenta por qué nos molestan o nos dicen tanto sobre las copias digitales. Porque cuando
tú le estás colocando a disposición de los estudiantes o de otras personas una copia digital que no tienes el permiso de reproducirla o generarla en otro espacio diferente, estás haciendo que el estudiante o que las personas que se encuentran viendo ese material no compren esa obra, no tengan acceso a esa obra. Y eso que genera un perjuicio en contra del autor en primera medida porque no está recibiendo las ganancias de su trabajo y segundo, pues que la obra no va a seguir vendiéndose. Entonces, interés individual versus interés colectivo. Ahí es donde empieza la riña entre una y la otra. Tengo que aclararles que el tema de derechos de autor, aunque tiene unos aspectos generales y unos aspectos específicos, es muy relativo. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta qué punto se utilizan ciertas obras y los derechos que se deben respetar. El primero, el derecho de cita, yo creo que todos lo conocemos muy bien. Es importante que siempre en sus obras citen a los autores adecuadamente. Para eso se encuentran diferentes formatos, estilos. Yo creo que hemos escuchado mucho, para otros un dolor de cabeza, las normas APA, que es fundamental. Pero ojo con la cita también tiene un límite y ahí establece que sea lo necesario para el fin propuesto, los párrafos o los apartados necesarios, es decir, que no vaya a ser una copia prácticamente idéntica al texto original, porque hay muchas personas que dicen, yo tengo un texto de 5 hojas que voy a decir que es mío, o un artículo científico de 15 hojas, pero prácticamente cité de esas 15 hojas, 10 hojas de otro libro. Entonces es mío porque en 3 hojas lo que hice fue comentar. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque un autor puede decir, me estás sacando una obra derivada. O sea, ahí no estás citando, sino que estás prácticamente plagiando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el derecho de cita en ese aspecto. En cuanto al plagio, también es una situación delicada porque puede que yo me atribuya una obra. Eso significa que ya yo no lo cite. O sea, que puede ser más descarado aún que no lo cite y diga que eso es mío. Entonces, eso también tiene sanciones, tanto económicas, incluso de prisión. En ese sentido, mucho cuidado con el derecho de cita. Ahí no dice hasta qué punto, pero tenemos que ser razonables con las obras que nosotros estamos realizando y citar adecuadamente cualquier obra que se tiene. Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza. Mucho cuidado con esto, profes, porque esto ya se extendió para los medios digitales. Entonces, cuando uno le dicen que tiene un libro con algunos capítulos y el profesor saca fotocopia de todo el libro y se lo trae a los estudiantes, ahí hay un problema. También cuando el profesor, como les digo, toma toda una obra digital que no tiene permiso para reproducir, tengo que aclarar eso porque hay muchas obras que tienen licencias que ya vamos a ver, Creative Commons, las cuales permiten que se hagan reproducciones. Pero cuando no tienen nada, cuando ustedes no saben identificar qué derechos se encuentran restringidos y cuáles se encuentran libres, es mejor que tengan cuidado con esas obras. En todo caso, cuando yo saco 2, 3, 4, 5 hojas para mis estudiantes para ilustrarles un tema, no va a haber ningún inconveniente. Como les digo, todo es relativo, hay que mirar el libro de donde están sacando y la regla de los 3 pasos, si con eso no le están generando ningún perjuicio al autor ni a la normal explotación de la obra. La tercera, reproducir de forma individual una obra para una biblioteca para preservar el ejemplar o sustituirlo. Bueno, eso ya es mucho en el tema que maneja Jairo, por supuesto, ya en las bibliotecas, para poder conservar esos ejemplares que de pronto a veces están a punto o de no ser visibles o que tienen unas particularidades que él ya conocerá más a fondo, pues se puede hacer una copia, eso es permitido. Reproducir y poner al alcance del público con ocasión de los acontecimientos de actualidad. Por supuesto que una noticia, datos estadísticos sobre ciertas situaciones, es decir, cosas que carezcan de originalidad porque son el entorno, el medio, lo que está pasando, pues yo no le voy a tener que pedir permiso a RCN para poder publicarla, pues para poder publicar la noticia, comentarla. Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de actividades educativas. Muchos de acá, sobre todo en créditos de teatro o en diferentes carreras, realizan obras para su fin educativo.
Claro está, el público es el mismo público universitario y no cobran por ellos. Han habido muchos inconvenientes a nivel nacional e internacional porque muchas personas creen que porque fallecen ciertos autores o artistas, entonces ya pueden utilizar sus canciones o pueden reproducir cualquier obra que ellos hayan hecho porque ya han fallecido. Pero recuerden el aspecto que les decíamos, estos derechos todavía continúan y hay familias, herederos, managers y personas que se encuentran muy pendientes de quién está lucrándose de la reputación y la imagen ajena. Entonces, más que todo, por eso dice, para actividades educativas y que no se vaya a cobrar sin fines de lucro. Y una copia privada, que es un solo ejemplar sin fines de lucro adquirida legalmente. Muchas personas dicen, ay, entonces no puedo bajar nada o descargar a mi computador o leer un libro porque entonces también ya es ilegal. Depende. La copia privada, que en nuestro país es permitida sin remuneración alguna, permite que si se ha adquirido legalmente una obra, o sea, alguien adquirió una obra, yo le saco una copia para mí, para utilizarla en mi domicilio personal, en mi casa, para leerla, es permitido. Ahí no estoy distribuyéndola, no se las estoy dando a nadie, no se la estoy mandando por correo a un amigo, nada. O sea, simplemente es para fines personales dentro del domicilio. Me queda ahí como una consulta. Muchas personas bajan los libros enteros, ¿sí? de diferentes navegadores de internet. La pregunta es, primero, ¿quién hace eso? Quien está digitalizando un libro que tiene derechos de autor, ¿sí? Que no es libre, está cometiendo un delito. Y segundo, entonces, ¿quién hace también uso de ese recurso lo está haciendo? La primera, toda la razón, cuando estás digitalizando una obra la cual no tienes permiso para poderlo realizar, estás cometiendo un delito o una infracción a los derechos de autor. En el segundo caso, la persona que utiliza esa obra que ha sido subida indebidamente también se encuentra cometiendo un delito. Por eso viene en la diapositiva adquirida legalmente. Si ustedes ven una página en la cual se encuentra un libro que ha sido adquirido legalmente, que ha sido digitalizado o que ha sido cargado y autorizado por su respectivo creador o autor, y ustedes la están tomando, como digo, para sus fines personales, sin reproducir nada, pero ha sido adquirida legalmente, ahí no hay inconveniente. Pero por eso hay que tener mucho cuidado de dónde están mirando sus obras, en qué bases están buscando y qué están descargando. Porque si ustedes adquieren algo que legalmente no ha sido subido de la forma indicada y que no tiene esos permisos, también somos cómplices de la infracción a derechos de autor. Y no podemos salvaguardarnos con la excusa de muchos, es que yo no sabía o yo pensé que porque estaba en internet era de libre uso para todos. La norma o en el derecho hay un postulado fundamental. El desconocimiento de la ley no es una excusa. Entonces todos estamos sujetos a ello. De verdad que hago mucha importancia en el uso de las bases de datos de la universidad. Los gestores bibliográficos que tienen, porque han sido adquiridos legalmente, porque ahí tienen ustedes la información la cual la universidad paga. No se imaginan cantidades exorbitantes de dinero para poder adquirirlas legalmente y que ustedes tengan acceso a obras protegidas por derechos de autor. Y muchos dirán, pero es que los derechos de autor son muy dramáticos, de verdad que uno no puede hacer nada, entonces ¿para qué cuelgan, para qué escriben, para qué hacen las cosas? Y no, yo quiero que ustedes pongan el caso de cada uno, que se paren en la posición de cualquier autor o ustedes que han sido autores, y destinen su obra para unos fines específicos, ya sea para su empresa, ya sea para el mundo académico, para su universidad, y que otra persona la tome, se la dé a todo el mundo, a usted no le compren nada, a usted no le reconozcan nada, y lo peor, que otra persona diga que ella lo hizo y usted no. O sea, es la misma posición, pero nosotros estamos al otro lado. Y muchos están en las dos caras. Entonces, esa es como la importancia de saber de dónde bajamos la información, de dónde la adquirimos y qué vamos a utilizar. No es descargar libros por descargar, ni utilizar libros por utilizar, o peor aún, por hacer la tarea rápido, entonces plagiarle a otro, porque como vamos a ver más adelante, hay personas que están pendientes y el internet todo el mundo lo ve y se dan cuenta y nadie quiere ganarse, como un caso que ocurrió en esta universidad, una demanda y una citación de la fiscalía y un proceso penal casi por 2 años por no conocer este tema y por no saber utilizar adecuadamente el tema de los derechos de autor. Bueno, lo que les venía comentando del entorno digital.
En el entorno digital tenemos 3 aspectos importantes. El primero, el derecho de puesta a disposición, que era el que les comentaba. Cuando yo coloco una obra en internet, estoy permitiendo que en cualquier tiempo y en cualquier lugar las personas tengan acceso a esa obra. No significa que porque tengan acceso a esa obra puedan disponer y hacer lo que quieran con la obra. Hay que mirar y analizar muy bien si tiene una licencia que nos permita reproducir, modificar y utilizar otros aspectos con la obra. Hay que mirar si no tiene nada, que es copyright, que es lo que se presume, es decir, que no puedes hacer nada con la obra, solo puedes observarla y ya. Y si vas a trabajar con citas, citar adecuadamente. O mirar si el sitio es disponible o tiene licencias especiales que permitan que sus contenidos tienen una licencia general y puedas utilizarlos. Ahora, el almacenamiento digital, la reproducción, lo que les venía diciendo. Muchos dicen, ay no, pues cuando yo descargo un documento en mi computador, ¿eso qué va a ser? Una copia, o sea, es una descarga, no más. No, para la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que yo almacene en una USB, en mi computador, en un disco o en cualquier medio un documento, se considera reproducción, es decir, una copia digital. Y el tercer punto, el derecho de autor y los hipervínculos. Muchos se preguntan, ¿y qué tiene que ver el hipervínculo? Pues eso es algo muy normal, que yo llegue y coloco un hipervínculo para que otra persona mire una obra. Hay que tener mucho cuidado con los hipervínculos, puesto que existen 2 clases de hipervínculos. El primero, que son los deep links, que son los hipervínculos profundos. Eso significa los que yo no puedo reconocer de dónde viene la obra. Por lo tanto, es ese de slash que yo no sé ni de dónde lo saqué y que son larguísimos y me llevan directamente a la obra. Es también una forma de copia digital, porque, pongamos el ejemplo, estamos en una biblioteca y una cosa es que yo le diga a alguien, mira, ahí se encuentra una obra, que ese sería un hipervínculo superficial cuando yo llevo a alguien a una página donde le digo, ahí se encuentra la obra, a tomar el libro de la biblioteca, sacarle fotocopia y dársela a otro, que ahí vienen siendo los hipervínculos profundos, cuando directamente has pasado por muchas páginas y te lleva a la obra. ¿Por qué es delicado lo de los hipervínculos? Porque hay que mirar precisamente cuáles son los permisos de esa obra para poder acceder a ella. Entonces ya saben, cuando ustedes redireccionan a alguien directamente a una obra, es una copia digital también, y lo están haciendo a través de un hipervínculo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. En cuanto a la biblioteca y nuestras bases de datos, reitero, hay muchos sitios web que tienen acceso restringido. Entonces, que para poder entrar a las bases de datos se necesita de un usuario y una contraseña. En ese caso, ahí mismo, la biblioteca permite generar unos hipervínculos propios, pero para poder acceder a esas obras, pues necesitas tener un usuario y una contraseña. En ese sentido no se está infringiendo nada porque para poder entrar legalmente pues necesita ser un usuario. En el caso de la universidad, todos ustedes tienen que aprovechar que cuentan con ese acceso. No cualquier persona podría entrar a ver la cantidad de información y contenidos que la universidad les brinda. Y lo mismo a ustedes, yo creo que les ha pasado en algún momento que les han mandado un hipervínculo que algún estudiante de otra universidad tiene acceso y no pueden entrar. El problema es cuando hay otros lugares en que esa obra no se permite reproducir y de una llega. Y peor aún, cuando yo no sé si sacan ese documento de Dropbox del computador, que eso es slash sobre IP, nadie sabe de dónde sacaron esa obra. Que eso es aún más peligroso. Así que ojo con todos esos hipervínculos del Rincón del Vago y muchos lugares más que no sabemos de dónde aparecen esas obras y pueden estar ustedes siendo cómplices de infracción a derechos de autor. Cuando ustedes ven que una obra no tiene permisos para generar una reproducción, para que ustedes puedan direccionar a otra persona, es importante entonces que realicen un adecuado uso de la cita y que el hipervínculo me indique al usuario el sitio web en donde yo puedo adquirir la obra. Como les daba el ejemplo de Antonio Millet, ustedes le están mostrando a alguien dónde se encuentra la obra, no están infringiendo en ningún momento cuando le dicen dónde pueden acceder a ella. En cuanto a los hipervínculos, les decía de los hipervínculos profundos, a través de los cuales no es posible identificar la paternidad o de dónde salió ese documento. Y hay otros que son los
embebidos. Es decir, cuando ustedes observan en una plataforma que se encuentra ahí el video, que ustedes no tienen que ir a YouTube, sino que ahí mismo se encuentra. Hay que tener en cuenta para eso los permisos de donde sacan los videos. Una cosa es que yo sea el creador del video en YouTube, entonces en ese caso, pues yo puedo subir el video, ¿cierto? Estoy dando los permisos, pero yo creo que el caso muy particular es ese, YouTube. Tienen que mirar con qué licencia se encuentra en la misma plataforma de YouTube. Si es posible, y esto mismo funciona y aplica a todas las obras. Cuando ustedes están generando un documento, una obra, un video, lo que sea, embebido, pues por supuesto que pertenezca o tenga derechos de autor, en este aspecto tienen que llegar a mirar los permisos, porque como tal, cuando ustedes están generando eso, es una copia, por lo que les digo, no están direccionando a alguien al lugar donde está, sino que ustedes mismos se lo están mostrando. Les quiero mostrar un tip que funciona en todo. El mundo académico y en general los movimientos copyleft que tienen como mayor acceso a las obras, actúan casi siempre con licencias Creative Commons, que ya vamos a ver el simbolito para que ustedes lo tengan muy presente. En ese sentido, cuando veamos un video en YouTube, busquemos, por ejemplo, la clase de historia. Queremos ver un video en historia y nos gustaría incluirlo en nuestra plataforma Moodle, pero en forma embebida. Entonces, acá, Historia Secreta, Independencia Colombia. Excelente. Nosotros creemos que todos los videos de YouTube, porque se encuentran ahí, pueden hacer lo que quieran, pero no. Ellos tienen dos clases de licencia. La licencia estándar, miremos cualquier video, miremos este video. Acá, licencia estándar de YouTube, cuando un autor sube una obra, y esto se lo digo a todos los que les encanta ser youtubers, necesitan mirar muy bien con qué licencia la están subiendo. La licencia estándar es la más restrictiva y la más estricta de todas. Eso significa que ella te permite compartir, pero solamente a donde te deja el mismo video de YouTube, porque muchos dirán, ay, entonces yo comparto la canción y ya estoy infringiendo derechos de autor en Facebook. No, YouTube te lo permite. Pero en su licencia estándar dice que no puedes hacer otra cosa diferente a lo que ellos te permiten. Finalmente, si uno tiene un problema con estas plataformas, es complejo solucionarlo. ¿Por qué? Porque una vez que ya se hace viral, ¿ante quién haces una demanda? Es ante la ley estadounidense y ante la jurisdicción estadounidense. Lo mismo pasa con Facebook, Twitter, Instagram y demás. Entonces, tengan mucho cuidado con esta licencia. Acá incluso te lo permite compartir por correo electrónico y todo, pero en ningún momento está diciendo que en las plataformas digitales lo puedes realizar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Y como les digo, todo es relativo. Hay abogados que dicen hasta un punto muy extremista, otros que son muy buenos argumentando y fundamentando y pueden exonerar a alguien de responsabilidad, pero yo creo que hay que llegar a un punto medio, ¿cierto? Tratar de salvaguardarnos en la mayor medida posible. Si no tiene la licencia Creative Commons, que ya les voy a mostrar, y tiene esta estándar, lo mejor es que direccionen con el botón o el aplicativo en la misma plataforma virtual, pero no que lo hagan embebido. Ahora, vimos casi todos cuando los buscamos de ipso facto aparecen con la licencia estándar, aunque tenemos una opción, para eso están, que es filtrar y mirar exactamente quién tiene licencia o qué videos tienen licencia Creative Commons. Acá ya miran que se nos limita un poquito más la gama, pero ustedes ya tienen mayores beneficios y acá tienen la licencia. Eso significa permite reutilización. Es decir, ustedes ya pueden utilizar un video embebido porque les está permitiendo hacer copias digitales, ya pueden realizar más allá. Si quieren profundizar un poquito en qué nos permite hacer YouTube con estas dos licencias, en contenidos, acá en configuración nos permite observar un poquito más estos aspectos. Pero es para que lo tengan muy en cuenta. Ya ustedes tendrán que volverse no expertos, pero saber cómo hacer una búsqueda adecuada. Yo creo que Jairo nos ha explicado muy bien ese tema y quiero que entiendan la importancia precisamente de eso. ¿Por qué es que la universidad gasta tanto dinero en sus bases de datos? Porque Jairo hace muchas charlas y capacitaciones y porque es importante saber buscar. Porque muchos dicen,
Por ejemplo, lo que nos pasó aquí. Cuando puse historia la primera vez, cerca de 51.200.000 resultados. Le coloco la licencia e imagínense, solo 221.000 pueden hacer lo que ustedes dispongan. No estoy diciendo que no reconozcan la autoría, pero estoy hablando de copias digitales, entre otras cosas que YouTube ya no restringe como la licencia estándar. Lo mismo pasa con los documentos, con las imágenes. Qué rico que todos aprendiéramos a utilizar bancos de imágenes. Es simplemente colocar bancos de imágenes gratuitos. Ahí nos aparecen muchas páginas. ¿Cuál es la finalidad de esas páginas? Decir, estas obras que se encuentran cargadas tienen permisos para que ustedes puedan modificar, para que ustedes puedan utilizar, copiar, para que puedan realizar diferentes acciones sobre ellas. Muchos creen, como les digo nuevamente, busquemos historia de Colombia. Nos aparecen muchas imágenes y yo creo que más de uno hemos tomado, todas que porque se encuentran en Google son libres. No, no son libres. Pasa lo mismo. Cuando venimos a herramientas, por eso está la opción, solo que muchos no lo sabemos, derechos de uso. Y acá nos dice qué podemos hacer con ellos. La más amplia es etiquetadas para reutilización, copia, acá tenemos modificaciones. Cuando esta permite fines comerciales, cuando dice no comerciales porque la vamos a utilizar con fines de enseñanza u otro que no sea con lucro. Cada una va filtrando. Entonces ya ustedes van observando cómo nos cambia el panorama, pero al menos tenemos la certeza que las imágenes que estamos utilizando tenemos los permisos necesarios para hacerla. Y al final les quiero dar un ejemplo muy sencillo, algunos dirán absurdo, de qué pasó con una imagen, precisamente, y la demanda tan grande que se generó en el Reino Unido por utilizar inadecuadamente una imagen protegida por derechos de autor. Por ejemplo, Boyacá, tenemos esta imagen que nos permite, a mí me encanta, en verdad, cerciorarme que la imagen sí tenga los permisos, entonces voy y visito el lugar de donde se encuentra la imagen y miro los permisos pues, que correspondan. Dominio público, ¿sí podemos ver acá? Es decir, la podemos utilizar. Sin embargo, me dicen como, bueno, porque es de dominio público, vale, utilicémosla en nuestras presentaciones, en todo, y ya, coloquémosla así. No vas a tener tanto problema, pero si tenemos de dónde la saca, o sea, quién es el autor, quién es la fuente. Recuerden que el hecho de que se encuentre los derechos patrimoniales disponibles no exenta a que no otorguemos una autoría. Alguien la hizo, ustedes no la hicieron. O sea, recuerden que eso es muy importante. El hecho que yo esté tomando esta imagen y usándola en presentaciones, todos en el mundo académico lo sabemos. Tenemos que citar las imágenes. Y así pasa con todo. Todos los documentos tienen permisos y hasta dónde podemos llegar con los permisos, ellos mismos nos lo dicen o las páginas nos lo dicen. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien ese aspecto. Si ustedes no observan nada, un letrero de advertencia, un mensaje o los símbolos que a continuación vamos a revisar, está protegido por este primer símbolo, copyright. Es decir, no pueden hacer absolutamente nada con ese documento. Y si en verdad en algún aspecto o en alguna situación no sabemos cuál es, pueden consultar en algún momento acá ante el CAT o algo, o si en definitiva no es posible visualizar, presumimos que es copyright. Mejor tenga cuidado, absténgase de utilizar el documento inadecuadamente, y si va a utilizar citas, cite bien. Como les decía, hay unos movimientos que se encargaron de decir, no puede ser todo tan estricto, tan restringido. Tenemos que decir que en el mundo académico y en muchos de los aspectos las personas puedan utilizar nuestras obras. La idea de mi obra es que se conozca. Yo no quiero nada más, sino que los demás puedan hacer uso de las obras. Y se crea lo que es el copyleft, movimiento pues de izquierda, por así decirlo. Entre ellos, el más famoso de todos, como les decía, es esta licencia que se encuentra identificada por estos dos símbolos, que si lo ven en documentos, en imágenes y todo, no es sistema closed caption, no es eso, no es ese, sino que es precisamente esta licencia. Y este que lo vimos ahorita, o un 0, que significa dominio público. ¿Por qué puede estar en dominio público? Por lo que dijimos inicialmente, ya expira el plazo que el autor tiene derecho sobre el patrimonial
o porque el autor simplemente dice, no, yo no quiero que me reconozcan absolutamente nada, yo quiero que eso esté en el dominio público, y así lo manifiesta. Un principio que es importante en el derecho de autor y en estas licencias es el principio de independencia de las utilizaciones o del uso, pero así se llama específicamente. El hecho de que una licencia me permita reproducir no significa que me permita adaptarla, modificarla. Y ahí es cuando vamos a ver estos aspectos. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con un documento? Existen 4 atributos, que son estas imágenes o muñequitos que vemos dentro de las licencias. Reconocimiento. Se los voy a explicar primero antes de ver la combinación de las 6 licencias más comunes que vemos. Y yo creo que si ustedes toman una revista académica, una infografía de la universidad, cualquier documento, se van a cualquier página de otras universidades, los van a ver. En algún momento lo han visto, pero muchas veces no sabemos qué es o por qué está el muñequito ahí. Reconocimiento es el primer atributo, que es donde se encuentra el muñequito como para ir al baño de hombres. Significa que tenemos que reconocer la autoría, es decir, de quién es la obra. No comercial es el signo pesos tachado. Eso significa que yo quiero que mi obra no se utilice para fines comerciales, que lo vendan, que lo exploten, que saquen provecho económico de la obra. Compartir igual, que es esta sea al revés, así, con la flechita, significa que te voy a dar permiso, dependiendo de cómo lo combinemos, a que utilices mi obra. Pero cuando vayas a compartir tu obra, a reproducir o a colocar en cualquier lugar, tienes que compartirla con la misma licencia con que yo te la di. ¿Y eso como para qué? Dicen, pues porque en todas, como notan, hay reconocimiento de autoría. Entonces, más que todo es por eso. Sin obras derivadas, el igual. Como les decía, yo puedo modificar una obra, o sea, yo puedo adaptar una obra que se encuentra en un documento y la puedo pasar a un video, yo puedo traducir una obra, yo puedo hacerle cantidad de modificaciones, incluso, como les decía, puedo alterar una obra en cuanto se encuentra en un medio análogo y pasarla a uno digital. Cuando un autor me coloca en su texto, documento u obra, que sin obras derivadas es porque no quiere que le saques absolutamente nada diferente a su obra original, respetando que el derecho a la integridad. Ahora bien, estos 4 atributos se combinan en 6 licencias. La primera es atribución. Esta es la más amplia. Si ustedes ven esta, que se ve mucho cuando visitan los sitios en derechos de uso que ahorita vimos, cuando ustedes filtran, van a observar mucho este. Significa que ustedes pueden hacer todo lo otro. Todo, pueden utilizarla para fines comerciales, pueden generar copias, pueden modificarla, pero siempre tienen que reconocer quién es el autor principal. Recuerden que cuando ustedes sacan una obra derivada, siempre hay que tener en cuenta y reconocer quién hizo la obra original, de dónde sacan las cosas. La segunda significa atribución y sin obras derivadas. Entonces, utilícela para fines de lucro, reprodúzcala, haga miles de copias, pero no me la cambie, no la modifique, saque la íntegra y reconózcame que soy el autor. La tercera, que significa que me reconocen la autoría, ya le colocamos un elemento. No quiero que se lucre con lo que usted vaya a hacer y no quiero que me saque una obra derivada. Eso significa que, mejor dicho, reproduzca la obra, dele copias a quien quiera, digitales, físicas, utilícela usted si quiere, pero hasta ahí. Esta es la más restrictiva de todas. Entonces, por eso mucho cuidado, porque hay personas que ven imágenes, documentos y está esta licencia y empiezan a modificar la imagen. Hay personas que les encanta eso, o a modificar el mismo documento o atribuírselo. También sucede, hemos visto casos en la universidad, los cuales ya con el nuevo estatuto pues van a ser debidamente reglamentados y también sancionados, pues que toman una obra de otro lugar, los colocan en plantillas institucionales y se los atribuyen. Entonces, mucho cuidado con esas circunstancias. Esta le damos la atribución y sin fines comerciales, pero pueden ya modificarla, alterarla, reproducir. Todas les permite reproducir, que eso es como el peligro más grande que se tiene en el derecho de autor. Acá, esta se utiliza
en el campo académico. Yo creo que esta es la que nosotros utilizamos acá en la Universidad del Quindío y la mayoría de universidades utilizan, aunque se utilizan varias, pero esta es muy común verla en el sector académico. Atribuyen la autoría, no utilizan fines comerciales y la comparten con la misma licencia. Eso significa que se puede generar modificaciones a la obra y sacar obras derivadas. Y esta última, que significa reconocimiento y compartir igual. Entonces es muy importante. Pueden visitar el sitio web, simplemente colocamos Creative Commons en Google y ahí nos aparece Colombia y pueden ver exactamente esto mismo y la explicación de cada una de ellas. Como les venía contando, acá tenemos identificada la licencia en infografías, documentos. Esta es la página, por ejemplo, como observan, del externado. Acá también. A veces muchas personas observan el documento, van, copian, hacen muchas cosas, pero ¿por qué no nos tomamos la tarea que cada vez que vamos a buscar, investigar en un lugar externo de la universidad y también interno? Porque cabe aclarar, la universidad compra o genera ciertas licencias sobre el contenido que se encuentra en sus bases de datos, pero tengan mucho cuidado. Al final del documento puede decir que simplemente es para el uso que se le debe dar académico, para que usted cite y no más, y no le está dando permiso para que usted copie esa obra y se la pase a otras personas. Entonces tienen que revisar muy bien los documentos de donde ustedes miran o bajan información. Pues ya Jairo puede profundizar más sobre cómo se manejan los derechos de autor, pues en las bases de datos de la universidad. Sin embargo, en otros lugares externos, bajemos un poquito, miremos qué clase de licencia. Mire, esta obra se encuentra protegida, acá dice reconocimiento no comercial, compartir igual, y así yo creo que la mayoría de instituciones y de lugares donde nosotros sacamos obras. De pronto en algún momento se meterán a monografías.com, al Rincón del Vago, y ahí no dice nada, y dirán, ay, no dice nada, es libre. No, recuerden lo que les digo. Y también el origen, hay mucha obra plagiada, hay mucha cosa plagiada, entonces mucho cuidado en estar utilizando eso porque creemos que no es nuestra culpa, no. O sea, si nosotros sacamos algo de un lugar que no se encuentra debidamente protegido ni garantizados los derechos de autor, también somos cómplices infractores. Nos puede caer incluso la responsabilidad a nosotros, siendo muy de malas, que se den cuenta que fuimos nosotros los que generamos esa reproducción, que lo sacamos de otro lugar, pero ¿a quién nos demandaron? A nosotros. Y acá vemos el simbolito C, copyright, es decir, por eso las páginas web pues tienen porque no vas a poder ni modificar, ni compartir, ni nada la obra. Como les digo, qué bueno sería que todos aprendiéramos un poquito a identificar estos símbolos que son trascendentales, y cuando no aparezca ninguno y ustedes no puedan ver abajito en la página como la política de uso de contenidos, es mejor que se abstengan a compartir esa clase de documentos, porque se encuentran protegidos, como les digo, presunción, copyright. Como ya les expliqué, las imágenes, lo mismo, filtremos, la utilicemos, bancos de imágenes, aquí hay algunos ejemplos de ellos, generemos los derechos de uso, si de pronto no se acuerdan o no volvemos a ver el video de qué significaba cada uno, buscamos en internet cuáles son las licencias, qué pueden hacer con cada una de ellas. De igual forma, en YouTube pueden observar esa situación de filtrar también las licencias que ustedes realizan. En las redes sociales, mucho cuidado con el contenido también que cargan, porque estas son plataformas estadounidenses. Lo que permiten es que cuando alguien ve que se genera una infracción en derechos de autor, se puede comunicar a ellos, pero ¿qué es lo máximo que puede hacer? Ellos intentan bajar la información y darle una amonestación o llamado de atención a la persona que lo hizo, siendo el nivel más grave una demanda ya en Estados Unidos, que como saben tiene una ley mucho más estricta que la nuestra, y pues llega a generar ciertos problemas de jurisdicciones entre ambos. Hay dos problemas en las redes sociales: que yo pueda subir un contenido que no sé de dónde lo saqué, que lo compartí y no tenía derechos de autor, y me puedan demandar aquí mismo la persona que lo hizo, y de paso me llame la atención o pueda llegar a problemas legales más graves. A otra en que yo subo información y no sé por qué no somos conscientes que cuando subimos en estas redes eso se publica y se hace viral.
Entonces a veces son, no, es que yo cargué algo y ya no quiero y ahorita quién responde y que todo el mundo me la miró y me la copió y todo. Entonces mucho ojo con eso. Se pueden interponer ciertas acciones, pero estas plataformas no le van a responder a usted por los daños que le van a hacer. Pero la fiscalía y la justicia y la jurisdicción de su país sí le va a contribuir a eso. Entonces mucho cuidado. No es el cuento que, ay, estaba en Facebook, entonces sí, puedo hacer lo que yo quiera, todo, saqué una tesis, porque yo veo, comparten mucho, tesis, documentos, por grupos internos, por diferentes plataformas, eso también es una copia digital. Yo desde que me di cuenta de todo este campo tan maravilloso del derechos de autor, ya al principio me dio muy duro, yo creo que a todos nos va a dar muy duro, porque es como, ay, entonces todo lo que hacemos es malo. De pronto es aprender a hacerlo adecuadamente. Yo creo que ya muchos han observado que ya las fotos, las personas escriben foto tomada porque el autor de una foto es el fotógrafo. Poco a poco se va viendo como esa cultura en la que estamos ingresando nosotros los colombianos y sobre todo en la que quiere ser inmersa y pionera la Universidad del Quindío, porque no es un problema simplemente de nosotros, es de la universidad y de todo lugar pues, en el país e incluso en el mundo, aunque ya hay países que nos llevan mucho la ventaja. Sin embargo, ya uno va tomando conciencia y yo creo que ya, yo me cuido mucho de que subo, de que comparto, de que miro, observo la licencia, me demoro más tiempo haciendo la diapositiva, pero sé que estoy haciéndola con imágenes que me permiten su uso. Hay personas que me preguntan, bueno, ¿y qué? Si infrinjo la norma o los derechos de autor, ¿qué me puede pasar? Más allá que alguien se ponga bravo. No. Existen 3 clases de acciones. La acción civil siempre tiene por finalidad generar una indemnización del daño que a uno le hace. Se hace ante los jueces civiles, así como cuando vamos a demandar al marido porque no paga alimentos o cuando tenemos un proceso de restitución de bien inmueble, entre otros, ante un juez civil se puede hacer. Hay medidas cautelares también para las infracciones de derechos de autor. Por ejemplo, cuando se están generando reproducciones ilícitas de obras, se pueden secuestrar, por así decirlo, se pueden dejar de reproducir esas obras del producto en venta, generar indemnización por lo que se produjo a través de esas ventas ilegales. Esto es más que todo para resarcir daños y perjuicios de carácter económico. La más dura es la penal. Porque todos dicen, ¿cómo es posible que eso pueda dar cárcel? Y da cárcel de 2 a 5 años. Y eso que cada vez la ley está siendo más dura al respecto. También nos puede dar multa, que eso también le duele a uno mucho el bolsillo. Y va desde 20 hasta 1.000 salarios mínimos, dependiendo de qué tan grave sea la infracción que se está generando. Entonces yo no creo que ninguno de nosotros quiera estar inmerso ni en un proceso y mucho menos en una condena. Lo que decía Jairo, es un delito y de verdad no porque él lo diga, es que se encuentra establecido en el Código Penal. Con lo que les expliqué ahorita, hace un momento al inicio de la charla, existen 2 clases de derechos, ¿cierto? Los morales y los patrimoniales. Cada artículo regula esos derechos, es decir, que hay una pena de prisión y de multa por infringir derechos morales y hay otra por infringir derechos patrimoniales. Entonces los invito, si están muy motivados a ver hasta dónde llega nuestra justicia, qué es lo que protege cada uno de los derechos que ahorita les comenté. Entonces, ¿qué llegarían a generar o qué consecuencia tienen si ustedes infringen cada uno de esos delitos? Y aquí viene el caso. Esta noticia fue viral, fue pública, fue importante para la universidad. Todos se preguntaban qué pasó, de pronto otros no tengan conocimiento, pero es una historia que yo creo que a todos nos debe llegar y nos debe tocar porque pasó aquí. Le pasó a un estudiante de biología que se encontraba haciendo una maestría en Costa Rica. Él, inocente pues de las situaciones que podía llegarse a generar, tenían, como tenemos muchos, en el campo académico, una cultura de compartir documentos e información. ¿Qué sucedió? Ellos tenían un grupo cerrado en Facebook. En ese grupo cerrado compartieron un documento. Ese documento era una tesis de un estudiante de la Universidad Nacional. Esa tesis, según el estudiante, se encontraba solo en el repositorio, físico, porque en ese momento la Universidad Nacional no tenía digital. Él entregó su copia a la biblioteca
eso dice el estudiante y ya, no más. Cuando en otro lado de la ciudad, o incluso de pronto él ya estaba en otro país, ellos se compartieron esa tesis por el grupo interno de Facebook, un grupo de académicos, de biólogos, y él dijo, qué tesis tan buena, qué bueno que todos pudieran conocerla para sus trabajos académicos. La voy a subir a la página script.com, que es donde puedes compartir documentos a cambio de otros documentos, y subió esa tesis. Él no dejó de reconocer la autoría en ningún momento, la subió completa, tal cual. ¿Cómo se llama eso según lo vimos ahora? Una copia, reproducción. Pues bien, él no tenía ningún permiso para hacer eso, claro está. Él sube la copia y como eso es público y se encuentra en internet, que todos tenemos acceso, el estudiante de la Universidad Nacional se da cuenta que su obra se encuentra ahí publicada y él dice, pero ¿en qué momento yo di permiso o yo no di ningún permiso para que eso se publicara de esa forma? Habla con la Universidad Nacional y la Universidad Nacional le dice pues que ellos no sacaron de su archivo esa tesis. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y a quién le cae el proceso? Al estudiante al egresado de biología, a Diego Gómez. Lo denuncian ante la Fiscalía por infracción a derechos de autor. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que este es un tema muy importante porque saber argumentar sobre derechos de autor, fundamental y hacer una denuncia, implica conocimiento. Entonces, les confieso, la verdad, la Fiscalía se encarga de todos los temas penales, también se encarga de estos temas, pero no significa que sean especialistas en estos temas. Por lo tanto, ¿cómo fue la denuncia? Que el estudiante, el egresado, se estaba lucrando a raíz de esa copia que subió, lo demandó pues por la parte de derechos patrimoniales y lo que hizo fue que ese era su argumento principal, que se había lucrado que porque ahí cobraban una cantidad de dólares por cada descarga que hacían y que él podía utilizar ese dinero para su investigación y otras cosas. Hubo una fundación que ayudó mucho a Diego, que pues protege el libre acceso y uso a la información, sobre todo en fines de enseñanza, que hace como parte de los movimientos copyleft. Y generaron toda la defensa al respecto, estableciendo primero, también el estudiante de la Universidad Nacional decía que su copia, que su copia era inédita y que él no la había mostrado al público. ¿Cómo se defienden ellos? Diciendo que primero, pues la copia no era inédita porque ya había, primero, una copia en Facebook y segundo, que esa copia la habían compartido de un Dropbox. Eso tuvo, mejor dicho, el estudio de ingeniería de sistemas y todo para buscar de dónde salió ese documento. Por eso les digo, mucho cuidado con esos links que ustedes no saben de dónde salió ese documento. Y se dieron cuenta que ya estaba en una carpeta de una persona que lo conocía. Entonces, por ese lado como que él no tuvo tanto inconveniente. ¿Cuál era el problema? Que lo subió a un lugar donde él no podía, diciendo que por fines académicos, fines de enseñanza, y eso ahí no aplica esa limitación y esa excepción. El juez es muy particular porque esa es como la teoría, más o menos, del caso. Y el juez les dice como, no entiendo por qué la Fiscalía no argumenta simplemente que se hizo una reproducción indebida que no estaba autorizada por el autor, y se enfoca únicamente en la parte lucrativa. Y no entiendo por qué en el otro lado pues no especificaron precisamente como ese tema de que no se estaba infringiendo el derecho moral y patrimonial porque no se estaba cobrando. Y por la parte pues académica, que no hay excusa alguna. Sin embargo, como el juez no puede dar un concepto más allá de lo que le dicen las partes y se logra comprobar que Diego en ningún momento sacó provecho económico y que cuando sucedió, le llegó la notificación, él bajó el documento de internet, pues él sale absuelto. Le hacen un recurso de apelación en segunda instancia y sigue absuelto porque por el principio de congruencia pues no puedes agravarle nada. Nunca metieron los derechos morales, o sea, no argumentaron adecuadamente y es algo particular, ¿sí ven? Como una buena defensa, por así decirlo, y una mala acusación permite que alguien salga libre. Diego no tiene la culpa como tal, porque él tuvo un desconocimiento, pero sí cometió una infracción, sí generó una reproducción indebida. Yo creo que él trata de reproducir su caso y tienen en la misma fundación todo cargado para decirle a las personas como tengan mucho cuidado con lo que hacen.
Él fue una persona que desafortunadamente tuvo que estar en un proceso de 2 años luchando a punto también de poder pagar una multa carísima, que dónde le iba a pagar, o de ir a prisión, pero pudo salir absuelto, pero fue de buenas, o sea, la verdad se salvó. Pero no a muchos les pasa eso, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos copiando, lo que estamos cargando, lo que estamos utilizando. Por último, ya lo que les decía de las imágenes, ¿hasta dónde puede llegar una imagen? Yo no sé si en algún momento hayan visto la imagen de este monito circulando por ahí o salió en las noticias. Bueno, en todo caso, es que les voy a contar la historia de esta selfie que fue tomada por un mono. Un historiador y fotógrafo de Irlanda le encantaba, estaba haciendo un documental, pues le encantaba hacer documentales. Fue a Gran Bretaña a mirar como tal un escenario para poder generar un documental para su blog personal. Él organizó el escenario, todo, y empezó a tomar las fotografías como cualquier día común y corriente. Lo que sucede es que él deja la cámara y en ese momento este chimpancé pues, toma la cámara y se toma fotos. Muchas fotos, entre ellas esta foto. Él lo que hizo fue tomar la foto, le pareció muy buena y la subió a su blog. En ese blog, pues él tenía reservados sus derechos, él no permitía hacer nada, solo mostraba la información al público y les contó su historia. Pues Wikimedia Commons, que es como la extensión de Wikipedia que permite tener las imágenes de libre uso, de dominio público, tomó la imagen, vio la imagen y le pareció muy buena y la puso en su galería de dominio público, porque él especificaba ahí pues que él fue el que se la tomó todo. Y como bien saben, los derechos de una fotografía es del fotógrafo, y pues si el fotógrafo fue un mono, pues cómo podía tener derechos. Entonces Wikimedia muy olímpicamente tomó la imagen y la puso en su colección de dominio público. Todo el mundo empezó a usar la imagen. Se dio cuenta el fotógrafo y dijo, pero venga, ¿cómo así? Esto ya está saliendo en diferentes lugares, incluso uno que otro ya se está lucrando, utilizándolo en revistas, en folletos, en volantes, el zoológico, todo. Y él, no, y a mí no me están reconociendo nada. Y se armó el gran problema. Él miró de dónde procedía, o sea, por qué la foto estaba siendo tan utilizada y se dio cuenta que Wikimedia era la que tenía la foto en su base de datos. Entonces realizó la demanda como tal para decir que le correspondían los derechos y que tenían que pagarle por esos derechos. Pues como ustedes saben, cuando se generan demandas tan grandes y tan polémicas, pues todo el mundo quiere meter, entonces la Sociedad de Animales también se metió a decir que ellos eran los que tenían derecho sobre la foto porque el chimpancé estaba ahí. Porque la pregunta era, ¿de quién son los derechos de la foto que ha sido tomada por un animal? Porque si los derechos de una foto son del fotógrafo, en este caso, pues el animal no tenía los derechos de autor. Pero entonces, ¿la Sociedad de Animales lo tenía? ¿O Wikimedia la podía tomar como ella quisiera? ¿O lo tenía el fotógrafo? Después de mucha discusión, se trató de llegar a un acuerdo, porque el fotógrafo argumentó y discutió que él había generado el escenario propicio para tomar la fotografía. Y es cierto, pues si él no está ahí, el chimpancé no se va a tomar la foto. La Sociedad de Animales dijo, pero el animalito ya es famoso, él tiene sus derechos, nosotros tenemos que garantizarlos. Y Wikimedia dijo pero es que yo tomé ese argumento, como él no podía tener los derechos, pues yo me tomé los derechos. ¿En qué terminó el cuento? En que se le devolvieron y atribuyeron los derechos como tal al fotógrafo, que cualquier ingreso que se percibiera del mismo iba a ir tanto para él como para la Sociedad también de Animales, porque él se había hecho famoso. Y pues Wikimedia dijo que iba a adoptar las medidas necesarias para garantizar pues como la autoría, ¿cierto? Que ya no podía hacer nada con todo lo que se había hecho viral, pero que al menos pues de ahí en adelante iba a tomar unas medidas de precaución al respecto con esta imagen. Y así terminó el cuento. Entonces ya miran cómo una imagen, una fotografía puede generar una discusión y un pleito tan grande en tribunales internacionales, y ahora que estamos en auge con esto de la propiedad intelectual, en los nacionales. Les agradezco mucho por su atención, dejándoles una frase que no es de mi autoría, pero pues es anónima porque no dice de quién es. Libre acceso no es sinónimo de libre uso. Entonces tengan mucho cuidado con todo lo que sea relacionado con
derechos de autor y propiedad intelectual. Quiero aprovechar la cuña publicitaria para invitarlos al Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, CATI, ubicado en la Vicerrectoría de Investigaciones, si están interesados en hacer registros de marcas, en patentar algo o decir como, bueno, yo creo que tengo algo muy bueno, pero ¿será que es patentable? Hacemos búsquedas tecnológicas y les enseñamos para que ustedes tengan adecuadamente un buen uso de esa información y promovamos tanto la propiedad industrial como los derechos de autor. Gracias, Jairo. Doctora, muchísimas gracias, doctora Alejandra. Excelente, yo realmente me encantó la forma tan clara en un lenguaje que es realmente óptimo para que las personas entiendan. A veces escuchamos unos discursos que se nos complican también y evitan que las personas de una forma sencilla y clara puedan obtener esa información. Así que muchísimas gracias, la verdad también hoy he aprendido mucho. Me queda un comentario, es que nosotros precisamente para evitar cualquier situación cerramos el repositorio institucional y generamos unas nuevas estrategias, y es hasta que no tengamos el documento firmado y que se pueda adjuntar al pie del documento, sea un trabajo de grado, etcétera, tiene que estar la autorización y el tipo de licencia que el mismo autor decidió para que se visualizara esa obra. Así que en eso estamos trabajando, sabemos que contamos con el apoyo de ustedes, muchísimas gracias, y a todos muy amables por escucharnos y además por realmente esto sí lo van a poder difundir para que la mayoría de usuarios, de docentes, de estudiantes compartan y entiendan la importancia de los derechos de autor y que esto se dinamiza desde CATI y también desde la Biblioteca CRAI de la Universidad del Quindío. Así nos vamos vinculando a estos procesos de respeto al derecho de autor. Muchísimas gracias, una feliz